Hola amigos y amigas, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de una vez más poder llegar hasta sus vidas con un mensaje de esperanza, un mensaje de transformación, una inspiración hacia la madurez y el crecimiento cristiano y al fortalecimiento de nuestra fe. En esta ocasión quiero compartir una palabra titulada Venciendo el miedo y la inseguridad, o como alguien dijera, venciendo el impostor que llevamos dentro. En Génesis 3:10 dice la Biblia: y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Estas palabras fueron la respuesta de Adán al llamado de Dios, quien apareció en el huerto y le dijo: Adán, ¿dónde estás tú? Y él respondió de esa manera. El miedo es una de las primeras reacciones emocionales que se manifestaron en los seres humanos. Otras fueron la comunión que Adán tenía con el Creador y la soledad que experimentó al no tener ayuda idónea. Son otras dos reacciones emocionales. La desobediencia al comer del fruto prohibido llevó a Adán a esconderse de Dios. La razón, según la propia lógica de Adán, fue: tuve miedo. Desde ese entonces, hermanos y hermanas, el miedo ha creado en la descendencia de Adán la reacción de esconderse. Todo ser humano se esconde físicamente o psicológicamente. A veces para escondernos psicológicamente usamos máscaras para tratar de ocultar la verdadera identidad que tenemos. Todo mundo usa máscara. Y es esa etiqueta que se pone todos los días cuando sale de la casa y bueno, para ir hacia algún lugar. ¿Qué cosas causan miedo? La crítica, el rechazo, el fracaso, el miedo al futuro, la incertidumbre del mañana. Todas estas cosas generan pánico en el ser humano. Aún el temor a la muerte. Aparte de eso vienen las fobias sociales que también afectan a los seres humanos, pero no vamos a hablar de ello en esta hora, sino de aquellas cosas que nos imposibilitan para andar. En nuestra búsqueda de liberar nuestro potencial, alcanzado ese potencial y alcanzar, todo lo que Dios nos ha prometido, enfrentamos muchos gigantes que tenemos que vencer. Uno de ellos es precisamente el temor, que genera muchos tipos de miedos e inseguridades que terminan desfigurando la vida abundante que ya Cristo nos dio. El miedo nos aleja de la presencia de Dios. Por eso, amigos y amigas que me escuchan, debemos entender que el temor es un espíritu negativo que se opone a que entendamos qué significa ser hijo de Dios. La Biblia dice que el que teme lleva en sí castigo, donde el que teme no conoce a Dios porque Dios es amor. La gente que teme acercarse a Dios, que trata de ganarse el favor de Dios a través del hacer, no ha logrado dimensionar o entender el amor de Dios. Aquel que ama a Dios lo conoce porque Dios es amor. Las personas que no logran conocerlo viven en un temor continuo y el temor lleva en sí castigo, se sienten solos, juzgados, condenados a toda hora. Así es que, mis amados hermanos, el enemigo a veces quiere mantenernos marginados de la presencia de Dios. El temor o el miedo quieren hacernos olvidar lo que Dios ha puesto en nosotros y lo que podemos lograr con su ayuda y su presencia.
La Biblia, la palabra de Dios dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que nos ha dado espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Por lo tanto, el temor quiere hacernos vivir otro tipo de vida que no es el diseño de Dios para cada uno de nosotros que somos sus hijos amados. Yo te invito a reflexionar en esta hora y piensa por un instante qué es lo que Dios ya me ha dado como hijo. ¿Qué puedo lograr con su ayuda? ¿Y qué quiere Dios que yo viva en esta vida? ¿O cómo quiere Dios que yo viva en esta vida? ¿Una vida de excelencia o una vida de mediocridad y de fracaso o de estancamiento? Piensa en esas reflexiones o en esta pregunta y de seguro vas a entender que Dios quiere que vivas una vida de excelencia. El temor genera muchos miedos y causa daños en nuestra vida integral, afectando nuestra relación con Dios y con nuestros seres queridos y aún con nosotros mismos. Así afecta nuestra manera de vivir, nuestra manera de liderar y aún nuestra manera de servir. El temor busca sacarte del plan de Dios e impedir que tengas lo que Dios te ha otorgado. En Deuteronomio 1:21, Moisés está haciendo una recapitulación de todo lo que Dios le había dado en el desierto. Y le dice a los israelitas allí: miren, el Señor su Dios les ha entregado la tierra. Vayan y tomen posesión de ella, como les dijo el Señor, el Dios de sus antepasados. No tengan miedo ni se desanimen. Cuando los israelitas salen de Egipto, cruzan el Mar Rojo, llegan a Cades Barnea y tienen la tierra delante para tomar posesión. La orden de Moisés fue: sigan, tomen posesión, no tengan miedo. Lamentablemente, la gran mayoría del pueblo tuvo miedo y el miedo lo llevó a la incredulidad, a sospechar que Dios podía darles esa tierra. Olvidaron todo lo que Dios había hecho en Egipto y todo lo que Dios hizo al cruce del Mar Rojo y cómo destruyó al ejército egipcio. Todo eso lo olvidaron, porque el miedo nos hace cambiar la perspectiva de un momento a otro. Así es que fracasaron en el desierto. Fueron condenados a vivir 40 años en el desierto, una vida de mediocridad, de estancamiento, donde no avanzaron mucho. Así es que el temor tiene a muchos hoy en el desierto, en la mediocridad, en el estancamiento, y no les posibilita avanzar. El temor opera en la mente, por eso debemos cambiar nuestra manera de pensar. Pablo el apóstol nos dice en Romanos 12:2, no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Si no cambias tu manera de pensar y alineas tus pensamientos con los pensamientos de Dios, será muy difícil comprender lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto, aquello que Dios ha diseñado para ti, para tu familia. Por eso debes vencer el temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Piensa en un instante ahora, ¿cuáles son mis miedos más frecuentes? Piensa por un instante sobre eso. ¿Y cuál es el desafío que me plantea Dios en esta palabra para resolver esos miedos e inseguridades que me estancan continuamente? ¿Cómo actuar frente al temor? En Mateo 14, 24 al 31 dice la Biblia: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma.
Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: ánimo, yo soy, no temáis. Entonces él le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Este pasaje es muy diciente, muy significativo. Jesús ha ido al otro lado del agua. Allí llegó la multitud. Luego de alimentar a una multitud de 4,000 personas, despidió a sus discípulos. Y a la cuarta vigilia apareció andando sobre el agua, cuando los discípulos estaban en alta mar, azotados por el fuerte viento, muy confundidos y muy estresados. Lo primero que ellos dijeron fue: un fantasma. Así es que al enfocarnos en el temor, perdemos de vista a Dios y a las soluciones que Él nos da. El temor nos hace olvidar quién es Dios. Así le pasó a Adán y así le pasa a los seres humanos. El temor nos paraliza y nos confunde y nos hace ver cosas que no son ciertas. Los discípulos estaban viendo un fantasma, miraban una amenaza que no existía, más bien era la solución a su problema. Pero en vez de ver la solución a su problema, miraron un fantasma que amenazaba más la situación crítica que estaban viviendo. Porque el temor distorsiona nuestra perspectiva. En Deuteronomio 1:29-32 dice: entonces le respondí: no se asusten ni les tengan miedo. El Señor su Dios marcha al frente y peleará por ustedes, como vieron que lo hizo en Egipto y en el desierto. Por todo el camino que han recorrido hasta llegar hasta este lugar, ustedes han visto cómo el Señor su Dios los ha guiado, cómo lo hace un padre con su hijo. A pesar de eso, ninguno de ustedes confió en el Señor su Dios. Esta palabra muy diciente para el pueblo se la recuerda Moisés. Ustedes vieron todo lo que Dios hizo en Egipto, cómo se manifestó, cómo humilló al faraón y lo obligó a dejarlos salir. Cuando iban saliendo, Faraón los persiguió y Dios se colocó entre los israelitas y el ejército Faraón. Y dice la Biblia que era oscuridad para el ejército Faraón y luz para los israelitas. Luego abrió el mar Rojo, el pueblo cruzó en seco. Allí el ejército Faraón fue enterrado. Ellos vieron todo esto. Lamentablemente, ellos no confiaron en Dios. Tenían suficiente prueba, suficiente evidencia de la gloria, del poder y la majestuosidad de Dios. Habían visto todo el cuidado de Dios para con ellos, pero aún así seguían viendo problemas, seguían viendo situaciones críticas y no ponían la confianza en el Señor, porque el miedo distorsiona nuestra perspectiva, nos hace ver las cosas demasiado grandes y nos imposibilita ver la bendición de Dios. El temor busca esclavizarte. Piensa en este instante en alguna situación similar que hayas experimentado. Piensa sobre ello y medita en esta palabra, Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Qué tremenda palabra, hermosa palabra. Esa es una palabra que habla de expresión filial, relación padre-hijo. Puedo ir confiadamente que mi Padre jamás me rechazará. Esa es una palabra de bendición para nuestra vida. Tremenda bendición. Finalmente, para ir concluyendo, el temor nos lleva a creer mentiras y el enemigo usa la mentira que creemos para sacarnos del diseño de vida que Dios ya estableció para nuestra vida, para nuestra familia.
y de esta manera mantenernos estancados y esclavizados. Piensa por un instante ahora, ¿cuáles son las mentiras más frecuentes que me generan el temor en mi vida personal? Piensa por un instante sobre ello y ojalá anotes aquellas mentiras que a veces te dices tú mismo. Luego toma una decisión hoy para proponerte en los próximos meses superar el miedo agarrado de la mano del Señor. Recuerda, Dios no te ha dado espíritu de cobardía, ni de temor, ni de miedo. Dios te ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Persevera en los compromisos que haces con el Señor hoy. Persevera en la oración. Persevera en el estudio de la palabra, en el diálogo diario con el Señor y sométete a su señorío. Y de seguro vas a poder disfrutar de la bendición de Dios. Debido al miedo surgen todas las patologías psicológicas que afectan al ser humano y que lo hacen vivir vidas mediocres, vidas estancadas y paralizadas y no pueden avanzar. Yo te invito para que vayamos a la presencia de Dios en esta hora y le digas: querido Padre, gracias por tu grande amor y tu grande misericordia. Gracias por esta palabra de desafío para vencer el miedo. Limpia hoy mi visión, unge mis ojos con colibrio y permíteme tener una perspectiva de fe, una perspectiva clara del plan que tienes para conmigo. Ayúdame a empoderarme, Señor, de las promesas por la fe, porque tu palabra lo dice, que las promesas son para los que creen. Hoy rechazo el miedo y el temor en el nombre de Jesucristo y me levanto en victoria para ir a la conquista del diseño de vida que Dios ha determinado para mí, todas las bendiciones del cielo. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Bueno, amigos y amigas, esperamos que esta palabra haya sido significativa para tu vida. Un fuerte abrazo para todos y todas.